Buenas noches. Es un gusto para mí estar, después de muchos años, por una actividad académica en la ciudad sagrada del Cusco. Siempre he venido por turismo o por juicios, pero haciendo memoria por temas académicos, creo que la última vez que vine es hace 7, 8 años. Vamos a hacer, como ha anunciado la presentadora, algunas reflexiones sobre el derecho penal internacional y su aplicación en el derecho interno. Si uno mira el derecho como un laboratorio donde se han dado los grandes desarrollos, como en los temas de imputación objetiva o la autoría mediata por dominio de la organización, por poner dos ejemplos, el gran laboratorio del derecho penal en las últimas décadas ha sido el derecho penal económico, caracterizado este fenómeno por flexibilización de muchas garantías e instituciones de derecho penal y procesal penal. Pero el superlaboratorio, si me permiten llamarlo de alguna manera, por la trascendencia que tiene para los seres humanos, los que finalmente van a ser calificados de delincuentes, o los miles de víctimas, porque en los delitos de derecho penal internacional hablamos de delitos masa, es evidentemente el ámbito del derecho penal internacional. Esas flexibilizaciones que se han dado en el ámbito del derecho penal económico se han ido traspolando, se han ido trayendo al derecho internacional penal con peligrosos resultados. Yo diría como inicio o conclusión que el derecho penal internacional tiene que ser incorporado en el derecho nacional, por supuesto, pero el problema es si esa flexibilización que se da en el derecho internacional penal, justificada por algunas experiencias a lo largo de la historia, puede aplicarse en un derecho nacional que gracias a Dios no ha vivido esas experiencias. Comencemos. ¿Cómo? No, para poder ver. No, deje, chico, no hay problema. Bien. A ver, te vas inspirando. Estas reflexiones que vamos a hacer sobre el derecho penal internacional y su aplicación en el derecho interno deben arrancar. Vas avanzando. Tú ahí. Excelente. ¿Y cuáles son las diapositivas? ¿No? Sí, sí. No, deja mejor sin diapositivas. Me avisas. Bueno, decía que estas reflexiones de derecho penal internacional aplicado al derecho penal se dan a partir de establecer cómo debemos entender la categoría de delitos de lesa humanidad. Debemos entenderla como una institución procesal, debemos entenderla como una institución penal, es un tipo penal, es una circunstancia agravante de la pena, es un argumento jurídico. Insisto, el problema parte por establecer cómo debemos categorizar jurídicamente los delitos de lesa humanidad, como una institución procesal,
para que impida la prescripción de la acción penal o para que remueva obstáculos de impunidad. O si no, la lesa humanidad también es una institución de derecho sustantivo. Entonces es un tipo penal, es una circunstancia agravante de la pena o es un argumento. ¿Y por qué se hace toda esta discusión? Porque dependiendo de nuestra respuesta, sabremos si delitos de lesa humanidad ubícate, por favor, en distintas alternativas de naturaleza jurídica. Si estamos bien ubicados, verán la alternativa de naturaleza jurídica de los delitos de lesa humanidad: tipo penal, circunstancia agravante de la pena, argumento jurídico o procesalmente, como adelanté, un obstáculo para impedir la prescripción y básicamente para remover la cosa juzgada. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de la respuesta que demos, se sabrá cómo enfrentar el gran debate que generó la sentencia del Grupo Colina. El principal problema no era el de la pena, que se redujo 3 o 4 años, menos la naturaleza de asesinato, porque la sentencia fue no haber nulidad en la condena por asesinato. Lo que picaba o quemaba en la sentencia que se dio en el caso Barrios Altos, desaparecidos del Santi y Pedro Yauri, fue que uno de los expositores en esta conferencia, el doctor Salas, gran magistrado arequipeño, que ahora tiene una importante contribución en la Corte Suprema, él estableció en un razonamiento adicional, no voto singular, que la lesa humanidad debe ir en la acusación. Eso fue lo único que dijo. La lesa humanidad tiene que formar parte de la acusación. Si no se acusa por lesa humanidad, no hay condena. Siguiente, por favor. ¿Y esto por qué lo decía? ¿Por qué tenía tanto significado? Porque en el Perú hay unos mitos mediáticos creados. Por ejemplo, se habla de condenados por lesa humanidad, ¿no? Se habla este delincuente que ha cometido delitos de lesa humanidad, estos fulanos que han cometido de lesa humanidad, y yo les adelanto que en el Perú nadie ha sido condenado por delito de lesa humanidad, jamás. Nunca, desde Abimael Guzmán en un extremo hasta los militares y el presidente Fujimori en el otro extremo. Nadie ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Es un mito, como lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, ¿por qué era picante? ¿Por qué quemaba que Jorge Salas diga en una reflexión, adicional, argumentos adicionales a la sentencia, que nada modificaban, porque era no haber nulidad en la condena, salvo en asociación ilícita, que bueno, nada servía para estos efectos? El tema central era que, en el caso Fujimori, la acusación no fue por delito de lesa humanidad. Y algunas personas que hacen un billar mediático imaginaban que eso serviría para anular la sentencia, entonces hubo todo un tema, y me remito a los periódicos, porque en ese juicio no se juzgaba al expresidente Fujimori, no tenía absolutamente nada que ver, él estaba en otro juicio aparte, su caso ya había terminado. Pero, frente a una ficción que alguien se creó que con eso se iba a anular la sentencia, seguramente se iba a interponer un habeas corpus para eso, se hizo toda una satanización sobre un tema que jurídicamente tiene que ser tratado en los términos que estamos planteando. ¿Qué cosa es lesa humanidad? Porque
así sea un tipo penal, así sea una circunstancia agravante de la pena, o así sea un argumento, tiene que figurar en una acusación. No puede haber una acusación que no se señale cuál es el... Una debida acusación tiene que informar al acusado lo siguiente: primero, tiene que informarle de manera clara, precisa y circunstanciada sobre los hechos por los cuales se le acusa. No puede haber una acusación que no informe o informe insuficientemente por qué hechos yo soy considerado un delincuente. Esa es la primera garantía de una debida acusación, la garantía de la imputación necesaria o la garantía de la determinación del hecho en la acusación. Se llama imputación necesaria en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, se llama garantía de la determinación del hecho en la acusación, como su nombre lo dice, cuando se formula la acusación. Es la misma garantía en dos momentos distintos y distintos rigores también. Cómo se describe el hecho cuando se va a abrir el proceso penal con la disposición de formalización de investigación preparatoria, es un hecho más o menos genérico, es una hipótesis de trabajo, una hipótesis de investigación, que eso es la imputación. Pero cuando ya llegamos a nivel de la acusación, ya hay hechos depurados, ya hay actos investigatorios que han permitido lo que se llama en el derecho procesal la depuración del objeto del proceso. El objeto del proceso se va depurando, es dinámico, no es estático, el hecho se va puliendo. Entonces ahí la descripción del hecho de manera clara, precisa y circunstanciada alcanza su máxima intensidad. Tiene que ser una descripción perfecta, minuciosa. ¿Dónde mataste? ¿Cuándo mataste? ¿Cómo mataste? ¿Dónde ordenaste? ¿Cómo ordenaste? ¿Cuándo ordenaste? Si es que es autoridad inmediata. Pero además, una debida acusación, como tiene que garantizar el derecho a la defensa, tiene que garantizar un debido proceso y tiene que permitir la identificación entre el objeto de la acusación y el objeto de la sentencia, porque solo se puede sentenciar por lo que es objeto de la acusación. Entonces, si no está perfectamente definido el objeto en la acusación, cualquier sentencia sería nula. Entonces, en la función de información al acusado, ¿qué es lo que me interesa? Al acusado se le tiene que decir por qué hechos lo acuso, por qué esos hechos son delito. Por eso es pésimo que el nuevo código, cuando habla de los requisitos de la acusación, vuelva a poner el artículo, la disposición legal, como el Código del 40, que lleva a un mal fiscal o a un mal juez a creer que la fundamentación jurídica de la acusación es solamente poner los artículos y decir acuso por autoría mediata, en el mejor de los casos, homicidio por autoría mediata. ¿Pero por qué? O por ejemplo, la Fiscalía, que es la única que sí acusa por delitos de lesa humanidad, por eso el caso Fujimori era marcado, porque los jueces, les ha dicho hace un momento, nunca han condenado por lesa humanidad, pero los fiscales todos los días en la Sala Nacional acusan por lesa humanidad. Si hay una institución que está convencida que en el Perú se puede condenar por delitos de lesa humanidad, sobre todo por hechos anteriores a 1998, les hablo, por ejemplo, del presidente del Comando Conjunto que recibió la orden del presidente Belaúnde que las Fuerzas Armadas ingresen a la lucha contra el terrorismo. Está procesado, tiene 85 años y le piden 25 años de cárcel, y la Fiscalía dice que es delito de ejecución extrajudicial. La Fiscalía acusa, por ejemplo, hechos del año 85, pasamos al gobierno de García, porque defiendo los casos del gobierno del presidente Belaúnde, del presidente García y del presidente Fujimori. O sea, alguna experiencia tengo sobre esta materia. Entonces,
Vamos ubicándonos en el 85 a Comarca, Pucayacu. El fiscal, por ejemplo, plantea que puede ser genocidio, a pesar que en el Código Penal de 1924 no existía la ejecución extrajudicial, no existía el genocidio, no existía ningún delito de lesa humanidad. Entonces la Fiscalía se acusa en esa parte. El problema de la Fiscalía es que no entiende cuál es la naturaleza jurídica de los delitos de lesa humanidad y como argumento lo trata muy mal. Porque en la información, como decía, hay que informar los hechos por los cuales lo acuso, por qué esos hechos son delito, lo que requiere una propuesta de determinación de delito completa. Por ejemplo, si yo voy a sostener que la fuente legal o la fuente jurídica de la tipificación es el estatuto del Tribunal de Nuremberg, hay acusaciones así, es delito de ejecución extrajudicial porque así lo establece el estatuto del Tribunal de Nuremberg, o de repente el estatuto de la Corte Penal Internacional. En realidad pueden escoger la teoría del caso que quieran, como diría mi amigo Pepe Neira, que estuvo por acá, que es su tema preferido. Pero el problema es que la teoría del caso tiene que ser completa. Y aparte de informar hechos, tiene que decir por qué es delito. Entonces, ¿por qué se puede aplicar el estatuto del Tribunal de Nuremberg? ¿O por qué se puede aplicar el estatuto de la Corte Penal Internacional? El por qué es el que no se trata. Porque no se entiende que una debida acusación exige una buena argumentación, una argumentación suficiente para que el acusado sepa por qué se considera que ese hecho es delito, y finalmente que se le informe por qué razón le corresponden las consecuencias penales que se le piden. ¿Por qué a mis 80 años yo debo tener 25 años de cárcel? O sea, morirme en la cárcel. Una pena de muerte encubierta. Porque si a un anciano de 80 años lo condeno a 25 años, evidentemente le estoy diciendo, tú te vas a morir en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia con la pena de muerte? Pena de muerte inmediata y pena de muerte progresiva. Es interesante analizar si los países que han abolido la pena de muerte pueden permitir la pena de muerte progresiva, te mato de a pocos, o la pena de pérdida de la salud. ¿Qué efectos en el sistema jurídico peruano se le ha asignado a la categoría de delitos de lesa humanidad? Primero, imprescriptibilidad de la acción penal. Ahí la jurisprudencia es uniforme y yo diría monolítica. Tratar de luchar porque la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad rija desde el año en que se le incorporó, ya no tiene sentido. Ese fue un gran error que cometió el Poder Ejecutivo, permitir discutir ese tema. Resulta que cuando se incorporó la Convención de Imprescriptibilidad, el Perú hizo una reserva. La reserva era que regía para los delitos que se den a partir de su incorporación. Eso fue lo que estableció el Congreso. Y así estuvo varios años la Convención de Imprescriptibilidad sin hacer mucha bulla. Varios años estuvo así. Pero a un ministro de Defensa, muy mal iluminado por alguien, se le ocurrió algo que teóricamente era posible, pero que ocasionó un terremoto. Dio una norma donde estableció como causal de sobreseguimiento el vencimiento del plazo razonable. O sea, si el proceso penal se vuelve irrazonable, termina. Por cierto, no es una invención, en Alemania se aplicó. Si ustedes estudian el derecho al plazo razonable, cuando se viola hay 3 mecanismos de solución: compensación, sustantivo de reducción o exoneración de pena. Mira, te vamos a condenar, pero tantos años te hemos perseguido, exonerado de tu pena. O te disminuimos la pena, pena suspendida, que estoy construyendo para tratar de llegar ahí en algunos casos. Y la otra era la procesal.
Y tiene su razón de ser. Lean el libro de Daniel Pastor, la mejor monografía en habla hispana sobre el plazo razonable. Él explica el tema y tiene su razón de ser. El debido proceso, ¿qué supone? Cumplimiento de todas las garantías procesales constitucionales. La violación de una garantía procesal constitucional genera la nulidad absoluta del proceso. El plazo razonable es una garantía procesal. Entonces, si se viola el debido proceso, si se viola el plazo razonable o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el proceso se volvería nulo. Y por eso tiene su razón de ser el sobreseimiento. El Tribunal Constitucional solo se animó en un caso a plantear eso. Es el caso del general Walter Chacón Málaga. En el caso del general Walter Chacón Málaga, el Tribunal Constitucional determinó que el proceso estaba durando ya 9 años. Y como duraba 9 años, ya no se le podía procesar. Y estando en pleno juicio oral, se le extrajo del proceso. Lo cual trajo la ira del Poder Judicial, por cierto. Y de mi tocayo y querido amigo, César San Martín Castro. Saltó hasta el techo. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional sobreseyó el caso de Walter Chacón Málaga. O sea, esa figura que salió en esta norma que vivió, si mi memoria no me falla, 10 días creo, o 15 días, no fue más, no creo que llegó a las 2 semanas. No tuve ni tiempo de invocarla, por ejemplo. Entonces, luego, en el caso de Salazar Monroe, vuelven a mantener el mismo fundamento. Miren cuál es el principio que establece el Tribunal Constitucional. El vencimiento del plazo razonable hace que el Estado pierda legitimidad para el jus puniendi. O sea que si se viola el plazo razonable, el Estado ya no puede perseguir penalmente a la persona y por tanto el caso tiene que terminar. Por eso era lógico que termine en el caso de Chacón. Pero en el caso de Julio Salazar Monroe, como era jefe del CIN, ya se imaginarán toda la marea, terremotos, rayos, el Inti Raymi completo le cayó al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional en 45 días, para ser exacto, ¿qué hago? Ya no puedo cambiar la doctrina que he establecido, son los mismos. Entonces dijeron, todo está bien, menos el remedio. Si el Estado ya pierde legitimidad para perseguir, todo eso lo repetimos, lo que dijimos hace 45 días. Pero ya el proceso no termina, le damos un plazo para que termine. Y le dieron un plazo para que puedan sentenciar, lo que dicho sea de paso se ha quintuplicado hasta ahora. La audiencia en ese caso fue, creo, hace 5 o 6 meses, y hasta ahora está la juez tipeando la sentencia. Es más, formulamos una recusación, al otro día era la audiencia, nos llevaron a la audiencia, me paré y dije, debo deducir que han declarado inadmisible mi recusación para que ustedes puedan actuar. Se sonrieron. Pero no me van a notificar mi auto que declara inadmisible la recusación. Mañana te notificamos, hasta ahorita. Ya ni la sentencia ni el auto de recusación. Pese a esa sentencia, el Tribunal Constitucional que le dijo, te doy 30 días. 30 días los han cometido en 30 días de esquimales, porque los esquimales, ustedes saben, su día dura 6 meses y su noche 6 meses. Entonces seguramente se han convertido en esquimales en la Corte Suprema y en ese caso están con tiempos de Alaska, no peruanos. Bueno, cerrando esta reflexión que compartimos, entonces la primera consecuencia que en la justicia peruana se le asigna a la lesa humanidad es imprescriptibilidad. El Tribunal Constitucional, cuando conoció esta norma que les digo, se trajo abajo la reserva. Esa reserva de la que había hecho el legislador, el Congreso, esa reserva que había dicho, la Convención de Imprescriptibilidad funciona de aquí para allá. El Tribunal Constitucional dijo, es nula esa reserva. Con un voto singular muy interesante, cuyas consecuencias no se han analizado hasta ahora. Creo que es el juez constitucional, disculpen, no recuerdo ahorita quién exactamente, pero razona así. La posibilidad
de declarar nula la reserva hecha por el Congreso al tratado, ¿tiene plazo prescriptorio o no tiene plazo prescriptorio? Y la ley dice que sí, es un año. Pasado el año, ya no se puede modificar la forma como se ha incorporado el tratado a la legislación, así queda solemnemente incorporado. Y pese a eso, la mayoría anuló esa reserva. ¿La anulación de esa reserva vale o no vale? Bueno, sería meterse ahorita en camisa de 11 varas y en un tema que práctico no creo que nunca prospere. Por eso no peleo este punto. Pero por eso también digo que ya se ha hecho monolítico. Si hay delito de lesa humanidad, el delito de lesa humanidad sirve para decir se acabó la prescripción, es imprescriptible, no tiene sentido. La única manera de trabajar con prescripción ahí es tratar de decir que no es delito de lesa humanidad, o sea, tratar de variar. Bueno, eso voy a explicar más adelante si me alcanza el tiempo. Otra consecuencia que ya ha establecido la jurisprudencia de manera uniforme es remoción de obstáculos que impidan el procesamiento, principalmente la destrucción de la cosa juzgada. Uno presenta una sentencia del fuero común o presenta sobre todo sentencias del fuero militar y no interesa lo que haya pasado. Incluso se ha ido más allá de lo que establece la doctrina internacional, porque la doctrina internacional acepta que se puede desaparecer la cosa juzgada, o sea, no hay cosa juzgada cuando emana de un proceso fraudulento, un proceso que se realiza para que haya impunidad. ¿Cuál es un proceso fraudulento? Un proceso donde no se hace actividad probatoria y se absuelve. Un proceso donde no se hace nada y se absuelve. Proceso fraudulento, proceso simulado, varias categorías. Pero el derecho penal internacional al menos exige eso. Si ustedes quieren tumbarse la cosa juzgada, dice por lo menos demuestren que es un proceso fraudulento. El Three Systems. Pero en el Perú no, nuestra posición es mucho más radical. Basta decir sentencia del fuero militar, nulo, no sirve. Basta invocar lesa humanidad, se acabó el tema. Con un tema que también es bien interesante, el tema de la retroactividad de la jurisprudencia, porque hasta antes de la década del 2000, el delito de función en el Perú, a través de toda la historia legislativa y judicial, siempre fue determinado por las circunstancias. ¿Qué cosa determinaba si había un delito de función? ¿En qué circunstancias se había producido el hecho? Por eso es que normalmente los homicidios que se producían a nivel policial o militar, en su gran mayoría, por no decir en todos, hablo antes de los años 2000, se juzgaban en el fuero militar. Pero a partir de los 2000, estando presidente del Tribunal Constitucional el doctor Aldo Orlandini, se reduce el concepto de delito de función. Entonces se dice el delito de función ya no lo determinan las circunstancias, sino el bien jurídico. Entonces solamente los bienes jurídicos funcionales, los bienes jurídicos que protege el Código Penal Militar, ahora militar policial, esos son los únicos que pueden constituir delitos de función. Entonces el homicidio, como es un bien jurídico que no es de un delito de función, sino es de un delito común, entonces no entra como delito de función. Ya no las circunstancias, sino el bien jurídico. Yo no voy a entrar en el debate si es correcto o no. Lo que digo es perfecto. Pero eso es a partir del 2005. Y las resoluciones de habilitación de jurisdicción de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema de la República en la época de Belaúnde, primero o segundo gobierno, dijo, quien debe conocer es la justicia militar, en virtud de la aplicación de esta ley, de esta ley, de esta ley, de esta ley, todas delito, función, circunstancias. Eso fue dado bajo otra concepción, bajo otra jurisprudencia. No interesa, no interesa. Sin decirlo, porque nadie se atrevió a decir la jurisprudencia retroactiva, sin decirlo,
tácitamente, ténganle miedo a lo tácito, no a lo explícito. Tácitamente, todas las sentencias, y ojo, no solo sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, busquen en la Corte Interamericana, antes de los años 2000, busquen en 1987, 88, si hay un delito de función bien jurídico, no circunstancias, no. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando, las modas jurídicas van cambiando. Yo recuerdo con gran cariño cuando empecé a estudiar Derecho, un joven del último año de Derecho estaba preparándose para dar su examen de grado. Yo, un simple y desconocido cachimbo. Y ese estudiante, ese gran alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, me tendió la mano y me llevaba para ver conferencias donde dictaba el doctor Hurtado Pozo, el doctor Domingo García Belaúnde, ese es el doctor José Urquizo, al cual le tengo un gran agradecimiento porque me tendió la mano cuando yo no era nadie, simplemente por su generosidad de apoyarme, de guiarme por el mundo del derecho. Hasta que muchos años después lo encontré en la Universidad de Lima, no sé si te acordarás, estaba buscando una tesis, y decías una tesis de Nakazaki, y digo, yo soy Nakazaki, era sobre el bien jurídico. Bueno, entonces, sí, así la vida nos va vinculando, el mundo es muy chiquito, no crean que es tan grande, es muy pequeño, y hay que ser agradecido. Si el perro es agradecido, ¿cómo el humano no va a ser agradecido? ¿No? Yo eso no perdono, siempre hay que ser agradecido. Entonces, remoción de obstáculos es otro efecto que se reconoce a la lesa humanidad. Y el otro efecto, esos son dos efectos procesales. El otro efecto, que es el único efecto sustantivo que le reconoce, ya no el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional nunca ha tratado este tema, sino el Poder Judicial le reconoce su condición de circunstancia agravante de la pena de los artículos 45 y 46 del Código Penal. Si ustedes revisan la sentencia del caso Fujimori, se revisan la sentencia de Barrios Altos, desaparecido del Santa Pedro Yauri, si revisan la sentencia de caso La Cantuta, de la cúpula de Sendero Luminoso, cualquier sentencia que ustedes imaginaran que pudiera ser delito de lesa humanidad, van a encontrar en la parte considerativa que expresamente dicen debería ser delito de lesa humanidad, pero como tenemos que respetar el principio de legalidad, solamente lo vamos a considerar como circunstancia agravante de la pena. Entonces, en el Perú, la única consecuencia sustantiva que se le reconoce a la categoría de lesa humanidad es circunstancia agravante de la pena, nunca tipo penal. Nunca se ha tipificado en ningún caso como lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad son tipos penales. Los delitos del derecho penal internacional son tres: los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra y los delitos de agresión. Esa es la parte especial de los delitos del derecho penal internacional: delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y delitos de agresión. Delito de agresión es uno solo. Los delitos del derecho penal internacional tienen una estructura típica diferente a los delitos del derecho penal interno. ¿Cuál es el elemento determinante? ¿Cuál es el elemento típico central de los delitos internacionales? Por tanto, de los delitos de lesa humanidad, de los delitos de guerra y de los delitos de agresión. El elemento contexto de la violencia organizada.
el elemento contextual, el contexto de la violencia organizada, es el que da razón de ser a un delito internacional y que define si es delito de lesa humanidad, si es delito de guerra o si es delito de agresión. El elemento contexto de la violencia. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es el contexto? Un ataque a la población civil, generalizado o sistemático, en ejecución de una política de Estado o con la tolerancia del Estado. Para hablar de delito de lesa humanidad, tenemos que establecer ese elemento contextual. Por ejemplo, en los delitos de guerra. En los delitos de guerra, ¿cuál es el elemento contextual? Un conflicto armado, externo o interno. O sea, delitos de lesa humanidad, siempre cuando quieran analizar un delito de lesa humanidad, piensen en el genocidio y piensen en el holocausto nazi, porque ese es el hecho que inspira todo el derecho penal internacional. Entonces, ¿peleaba el régimen nacional socialista contra el pueblo judío? ¿Estaban enfrentados en un combate? No. Era el Estado Nacional Socialista que masacraba, que masacró al pueblo judío. Ese es el delito de lesa humanidad. Pero cuando se enfrentan dos fuerzas de distintas características, eso se llama delito de guerra, que puede ser conflicto armado externo, conflicto armado interno, de máxima, mediana, mínima intensidad, conflicto desestructurado y procesos de violencia interna. Entonces ahí lo dejo para que piensen. En el Perú entonces habría habido delitos de lesa humanidad o delitos de guerra cuando las Fuerzas Armadas se enfrentan a Sendero Luminoso. Y ojo que dentro de los delitos de guerra hay un delito que es ataque a la población civil. O sea, si estamos en una guerra Perú-Chile y Chile ya no ataca a los soldados, sino ataca al pueblo de Arequipa, sigue siendo delito de guerra, porque hay una modalidad de delito de guerra que es atacar a la población civil. Entonces, una primera preliminar conclusión que salta a la vista: ¿estamos peleando en el Perú si debemos aplicar o no los delitos de lesa humanidad? Cuando de repente lo que tenemos que pelear no es la aplicación de los delitos de lesa humanidad. Porque en el Perú hubo un conflicto, o en el Perú hubo un régimen nacional socialista que persiguió al pueblo judío, o hubo un enfrentamiento donde murieron civiles y militares, terroristas civiles y militares, para ser exacto. Por ejemplo, la estructura típica de los delitos de lesa humanidad. Tienen el elemento contextual, tienen un hecho global que debe ser un ataque a la población civil, generalizado o sistemático, mediante un hecho individual tipificado como delito de lesa humanidad. Tiene que ser en ejecución de una política, a ese power le falta, o con la tolerancia del Estado. No necesariamente tiene que ser el Estado, sino una fuerza que tolere el Estado. Lo que motivó la tragedia que juzgan los tribunales de Ruanda, una etnia que permite la destrucción de otra etnia, o el Tribunal para la ex Yugoslavia, un Estado que permitía la eliminación de etnias religiosas. Y el dolo, la mens rea, el conocimiento y voluntad de realización de todos los elementos que forman el hecho global. Cuando en la sentencia del caso Barrios Altos, el doctor Pariona, que fue el ponente, junto con el doctor Bienstein,
reflexionaron en línea de argumentación, porque no fue materia de voto tampoco, que si uno ataca a un civil creyendo que es terrorista, no es delito de lesa humanidad, no era para establecer impunidad, sino era un análisis típico, porque no era delito de lesa humanidad y pasaba a ser delito de guerra. O sea, seguía siendo pecado grave, no pecado venial. Pero nuevamente lo satanizaron a los pobres. Con el hígado no se puede hacer justicia, ni tampoco con el corazón, que siempre tiene que acompañar un poquito, por cierto, tiene que ser con el cerebro. Entonces hay una estructura típica, que es la que acabamos de ver, y espero que ustedes estén viendo en la pantalla, porque yo no veo la pantalla. Y aquí les pongo la estructura típica de los delitos de guerra. He hecho un cuadro interesante. ¿Cuál es la estructura típica de los delitos de guerra? Su elemento contextual, conflictos armados, que pueden ser conflictos armados internacionales, conflicto armado internacionalizado, un conflicto interno que sale a otro país, típico caso, los de la FARC que se van a esconder a Venezuela. ¿Se acuerdan cuando Colombia ataca al tío Pablo, que bueno, no me acuerdo, al miembro de las FARC que lo mataron? Territorio ecuatoriano, perdón, ahí se mete en el territorio ecuatoriano. Ahí es conflicto armado internacionalizado. Y el otro es conflicto armado interno, que es de varias clases. Entonces el elemento contextual de un delito de guerra es un conflicto armado internacional, un conflicto armado internacionalizado y un conflicto armado interno. Los tipos de delitos de guerra: crímenes de guerra contra las personas, crímenes de guerra contra la propiedad y otros derechos, empleo de métodos de combate prohibidos. Y el dolo, que existe un conflicto armado, y los elementos de la parte objetiva que hemos mencionado. O sea, los delitos de guerra también tienen su propia estructura típica. Por ejemplo, dentro de empleo de métodos de combate prohibido, ahí están los delitos cuando se matan a enemigos desarmados. O crímenes de guerra contra las personas, es cuando se mata al combatiente, al enemigo, y cuando se mata también a civiles. O sea que si la idea es que la Fuerza Armada se enfrentó a Sendero Luminoso y al MRTA, y en su accionar se extralimitó y mató civiles, eso no es delito de lesa humanidad. Ese es un delito de crimen de guerra contra las personas, por razones que voy a explicar en un momento. Los conflictos armados internos, yo creo que esa sería una primera línea de desarrollo. Lo que hubo en el Perú debemos empezar a tratar de entenderlo a partir de la lógica de un conflicto armado interno. Y miren, no digo que sea un conflicto armado interno, pero a partir de ahí debemos partir. Yo creo que debe descartarse totalmente el tema de lesa humanidad y que se debió analizar desde un comienzo si eran delitos de guerra o no. Y empezar por los conflictos armados internos, máxima intensidad, mediana intensidad, de baja intensidad. El conflicto armado de baja intensidad. Ahí es donde hay que tratar de ubicar, donde reconozco que hay un problema. Y es si Sendero Luminoso puede calificar o no como una fuerza opositora la otra parte del conflicto. Es decir, si se le pueden aplicar las reglas de los convenios de Ginebra. Ojo, advirtiendo que los convenios de Ginebra se crearon para los conflictos armados externos. Y hay parchecitos, donde se toca alguito el conflicto armado interno. Pero una norma internacional del peso, de la estructura de las convenciones o convenios de Ginebra para conflictos armados internos, no hay. No hay porque los estados no han querido regular cómo deben tratar la violencia interna, cómo
cómo debemos enfrentar cuando se toman carreteras o cuando hay zonas liberadas. ¿Qué hacemos para recuperarlas? Ahorita está que me salte el corazón porque hace 2 días estuve en Ananea, pasando a Juliaca, 8.890 kilómetros sobre el nivel del mar, y me había olvidado de mi maleta en el aeropuerto. Así que tuve que correr. He sido 4 años campeón nacional de natación, por cierto, en pecho, pero eso era cuando tenía 13, 14 y 15 años, ahora tengo 51. Entonces casi me muero cuando terminé de correr. Por recoger mi maleta casi dejo la vida. Estuve complicado ya. Por eso me siento un poco pesado, porque soy hablador como loro. Así es. Bueno, entonces, en el conflicto armado interno de baja intensidad, es la categoría donde recomiendo debe evaluarse estos temas que ensangrentaron al Perú en los 80 y en los 90. Pero el problema, insisto, es la capacidad de calificar a Sendero Luminoso como la otra parte del conflicto. Y solo me quedo con un elemento para no hacerlo largo. Uno de los elementos que debe tener la otra parte en el conflicto es una organización que le permita respetar la Convención de Ginebra en cristiano, que le permita garantizar el trato de los prisioneros. O sea, un combatiente, una fuerza combatiente, entre muchas características que no viene al caso, una es que tiene una estructura, una organización tal que le permite darle un trato adecuado al prisionero de guerra. Para eso se crea la Convención de Ginebra, para que no maten al rendido. Pregunto, ¿Sendero Luminoso tenía una organización para tratar a los prisioneros? Partiría por algo. ¿Sendero Luminoso en su lógica tenía prisioneros? Si la lógica era matar a todos, para aterrorizar. ¿Ustedes conocen de un caso de algún militar prisionero de Sendero Luminoso? Las FARC tienen un montón de prisioneros hasta ahorita, ¿no? Años. Iris Betancourt no la liberaron después de ¿cuántos años? ¿Algún prisionero de Sendero Luminoso? No hay. No hay prisioneros. No tenía prisioneros. Lo que sí tenía era esclavos, el pueblo achánica. Sí tenía esclavos. Y lo digo con la autoridad moral que, así como he defendido casos de procesos de militares, he defendido casos de procesos por terrorismo, gratis. Yo defendí en el penal de Pixi, Lambayeque, y al penal de Pixi llegaba Tumbes, Piura, Cajamarca, Ancas, La Libertad, Lambayeque, Amazonas, todo el norte del Perú. No creo que haya un miembro del sindicato del SUTEP que yo no haya defendido. Un día, cuando voy a ver al expresidente Fujimori a Chile, lo convenzo al abogado que me lleve, no quería porque había pues manifestaciones, ya se imaginarán cuánta gente, baje el abogado, lo recontrallenan de huevos, lo dejaron amarillo. Entonces dije, ya me voy a chupar, que no me voy a chupar, entonces bajo. Dije, ahorita me llenan de huevos, silencio absoluto, ni un aplauso por cierto, pero ningún huevo tampoco. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Se acabaron los huevos? Bueno, entro y en la noche cuando veo el noticiero sale hablando el presidente, todos los asilados, etcétera, y resulta que era profesor universitario de la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Si no lo he defendido a su hermano. Porque todos los primeros años de mi carrera profesional la dediqué a eso. Si no, yo creo en la balanza de 2 platos. Yo no creo en balanzas de un plato, no pesa bien. A mí me gustan las balanzas de 2 platos. Entonces me encargo que haya 2 platos, no 1. Por eso un día estoy en el Alianza y otro día en el AU, un día en el Cienciano y otro día en el Garcilaso. Para que haya balance. A mí me gusta el balance. Mi mujer es Libra. Me gusta el balance. Me gusta. Bueno, entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? 5 minutos. Es que hablo mucho, siempre ese es el problema. Bueno, el conflicto armado, dicen que vamos a tener una festividad a las 9. Bueno,
Un conflicto armado interno de baja intensidad es la línea analizada. ¿Por qué? Porque si no cuadra lo que vivimos en el Perú, en la lucha contra el terrorismo, en un conflicto armado interno de baja intensidad, tendría que ser un conflicto desestructurado. ¿Qué es un conflicto desestructurado? Procesos de violencia que el Estado no puede controlar. Procesos de violencia donde hay un Estado fallido. Y si me preguntan si en el Perú hubo lugares del Perú donde hubo Estado fallido, no me cabe la menor duda. Cito, por ejemplo, un proceso donde tuve que defender a una señora 3 veces, la Mutiluya, en Cajamarca, en el norte, Cajamarca y Amazonas, si mi memoria no me falla, disculpen ahorita, mi geografía ha sido hace muchos años. El MRTA toma la Mutiluya. En la plaza de armas lo arrodillan al juez vendado, arrodillan al fiscal, arrodillan al alcalde. La policía se mandó a mudar, no por cobarde, sino porque le sacaron volando a balazos. Y mi cliente era la dueña de la pollería de la plaza. Y le dijeron, danos de comer. Y por dar de comer la condenaron por colaboración al terrorismo y la condenaron a 20 años. Y ahí recordé algo que Juan Bustos Ramírez, maestro de Pepe, señalaba de manera extraordinaria. El derecho penal no se ha hecho ni para santos ni para héroes, sino para seres comunes y corrientes, para examinar la exigibilidad de otra conducta, que fue lo que discutí en ese caso. O sea, la condenaban porque no era Micaela Bastidas. Entonces imagínense que se pudiera condenar a la gente por no ser héroe. Arrancaríamos por todos los que no paran cuando ven un herido en la pista, ¿no? Todos los choferes estaríamos condenados. ¿Quién para? Tenemos miedo. En el tema del conflicto desestructural es donde creo que se tiene que hacer el gran análisis de la aplicación del derecho penal internacional al derecho interno. Porque cuando hay un conflicto desestructurado, se discute si se puede aplicar el derecho humanitario. Solo se podría aplicar el derecho a los derechos humanos, con implicancias que, bueno, quizás otro día podamos conversar. Bueno, les decía, simplemente lo repito, el elemento contextual en la jurisprudencia peruana nunca ha sido tratado. El Tribunal Constitucional jamás ha examinado. El Tribunal Constitucional sí usa la frase lesa humanidad. Es más, emplazo a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana mucho le gusta usar la frasecita lesa humanidad. Pero cuando vamos a su análisis probatorio respecto a cómo se presentó el elemento contextual, por ejemplo en el Perú, para haber condenado al Perú, en el caso La Cantuta, los invito a que vean cómo se estableció el elemento contextual. Se recibe el testimonio de Cruz, Edmundo Cruz de la República, el testimonio de 2 familiares de víctimas que no vieron cómo los mataron, y algunos periódicos. Así se prueba el elemento contextual. Si alguna crítica tengo a la justicia de la Corte Interamericana, por supuesto cuyo valor indiscutible tiene, es su pobreza en el análisis probatorio. La probanza de los procesos internacionales es muy pobre, muy pobre. No se puede decir, no, nosotros no procesamos personas, pero sus sentencias, ¿qué repercusión tienen sobre las personas? Total. Nosotros en el Perú lo hemos vivido más que nadie. En una resolución de cumplimiento, la 7ª, la Corte Interamericana, sobre 2 enunciados falsos, la Corte Interamericana dice, yo no puedo decirles cómo tipificar Perú, ese es un tema interno. Yo establezco la infracción internacional, el remedio lo establecen ustedes de manera interna. Yo no me puedo meter, y tienen razón. Pero quisiera recordarles que ustedes siempre han condenado por lesa humanidad, falso. Que el Tribunal Constitucional
siempre ha calificado los casos como lesa humanidad, solo para efectos prescriptorios, nunca de tipificación. Entonces, como la Corte Interamericana siempre lo hace, como la Corte Suprema siempre lo hace y el Tribunal Constitucional siempre lo hace, ustedes, al no haberlo hecho en este caso, deberían declarar nula su sentencia. Y la declararon nula. En un proceso que no tiene regulación. Porque cuando revisen ustedes el proceso de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, 4 articulitos, lo único que se regula, por eso a los amigos de la ONG los invito a reflexionar, lo único que se regula es la ejecución de sentencias pecuniarias. Eso sí está bien reguladito. ¿Quién recibe la plata y cómo? Eso está perfecto. Hasta las propinas está regulado. Pero, ¿cómo se ejecuta una sentencia respecto de un proceso penal? ¿Se puede o no se puede anular la sentencia? ¿En qué tipo de audiencia? ¿Intervienen las partes o no intervienen? No existe. No existe proceso. En el caso del Grupo Colina, se anuló en una audiencia privada. No se notificó la fecha de la audiencia y, como podrán deducir, no dejaron intervenir a ninguna parte. Y me pongo a pensar las personas que fueron absueltas, porque en ese caso hubo absueltos. Entonces, voy a la Corte Interamericana, dicen usted no puede intervenir porque acá solo intervienen los estados. Pero los agraviados, esa es otra cosa, ellos sí pueden intervenir. Usted no, porque a usted no lo afecta. Ah, ya señor, está bien. Vengo al Perú. Oiga, quiero participar en la audiencia donde van a anular la sentencia. Tampoco puedes. No puedes. Entonces, ¿cuándo actúas? Cuando te metas de nuevo a la cárcel, ahí vas a actuar. Desde la cárcel vas a gritar. ¿Por qué tanto se legisla para recibir platita? Por eso tienen buenos carros ahora. Yo me acuerdo cuando estaban en Pix iban caminando. Pero ejecutar nulidad de sentencias absolutorias sin proceso, sin ley, sin proceso, sin defensa. Eso es respetar el Pacto de San José de Costa Rica. Un poquito difícil, ¿no? Cualquier caso que examinen, la Cantuta, casos de la propia Corte Interamericana, Amonacita Arellano, Goibururú y otros en Paraguay, todos hablan de la necesidad de tipificar. Lo último que quiero reflexionar para terminar es algo que el profesor Urquizo es uno de los mentores en el Perú que más ha desarrollado, y es el principio de legalidad penal. Tiene una brillante monografía sobre el principio de legalidad penal. ¿Qué pasa con el principio de legalidad? El derecho penal internacional y su incorporación al derecho interno. En el derecho penal internacional se ha producido lo que se llama la ruptura o la flexibilización del principio de legalidad. Ya no es nullum crimen sine lege, sino no es nullum crimen sine derecho, sin derecho. ¿Para qué? Sine judicio. Para poder justificar que se pueda crear tipos penales con costumbres internacionales o con principios generales de derecho internacional. O sea, tipos consuetudinarios y tipos de principios generales. ¿Por qué se admitió esta flexibilización, esta ruptura del derecho penal internacional? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: principio de legalidad, no hay delito, no hay pena sin ley. Punto aparte. Lo establecido es sin perjuicio de los delitos que define el derecho penal internacional. O sea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos da la puerta para que el derecho penal internacional señale cómo se define un delito. Pero esa muletilla no existe en el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica el principio de legalidad es rígido, absoluto.
no hay delito y no hay pena sin ley previa. Ahí dije la ley previa, la ley certa, todas las garantías que ustedes conocen del principio de legalidad. Pero resulta que en el derecho penal del régimen nacional socialista, el exterminio del pueblo judío era lícito. La ley de la noche y de la niebla, o el decreto de la noche y de la niebla, como prefieran. O años después, el régimen comunista en la ley de la frontera. O sea, matar seres humanos desarmados o inocentes fue legal en la Alemania nazi y en la Alemania comunista. Entonces es lo que Radcliffe llamó el no derecho. Cuando la ley viola los derechos humanos es no derecho, y el no derecho permite buscar otras fuentes. Por eso es que se flexibilizó, se puso entre paréntesis el principio de legalidad ante una situación excepcional, el no derecho. Pero eso, ¿cuándo ha existido en el Perú? ¿Cuándo el asesinato no ha sido asesinato? Nunca. ¿Cuándo en el Perú fue lícito matar mujeres y niños? Nunca. Siempre fue el delito más grave. Tenía la pena más grave. Con concurso real de delitos y era asesinato colectivo. Nunca hubo no derecho en el Perú. Y gracias a Dios en ningún lugar de Latinoamérica. Por eso es que el Pacto de San José de Costa Rica, su principio de legalidad es absoluto. Nunca hubo un no derecho. Entonces, en el derecho internacional que se incorpora al derecho nacional, se tienen que cumplir todas las exigencias del principio de legalidad. ¿Qué pasó? La ley escrita, la ley certa, la ley estricta y la ley previa, todas, sin excepción. Y termino solamente con este cuadro, discúlpeme para no excederme demasiado. Los sistemas de implementación. El problema no es no aplicar el derecho internacional penal. El problema es, ¿estamos en los sistemas de implementación? ¿Cómo incorporarlo? Hay varios sistemas. Sistemas de incorporación con todas sus modalidades, sistema de solución cero, sistema de implementación modificatoria, sistema de combinaciones. Por razones de tiempo no los voy a tratar todos, de frente voy al que se debe aplicar. Es el sistema de implementación modificatoria. El ejemplo perfecto, Alemania, que ha creado su código de derecho penal internacional, que sana envidia da. Quisieron enfrentar este tema, un código penal, su parte general y su parte especial. Y todos los países civilizados del mundo, pasemos todos los que se puedan, todos los que influyen sobre nosotros, todos sin excepción, aplican este sistema que es muy sencillo. ¿Quieres incorporar el derecho internacional penal? Modifica la legislación. ¿Tú quieres que la tortura? Perfecto, incorpórala. Quisieras que el genocidio, incorpóralo. Pero acepta la consecuencia que mientras no incorpores, no se puede. Yo termino con esto. Lo más doloroso es un legislador que no tenga reflejos para responder a la sociedad y nos dominemos por lo que se llama el derecho penal simbólico o, si prefieren, el derecho penal mediático. ¿Cómo se legisla en función de lo que dice la prensa? Y voy a poner un ejemplo, saliéndome totalmente del derecho penal internacional, el delito de estafa. Algo tan común que nos toca todos los días, como víctimas, por cierto, no como estafadores, por si acaso. ¿Qué pasa? Ustedes eran muy pequeños, la gran mayoría, cuando se dio el famoso caso CLAE. Carlos Manrique Carreño crea CLAE y era, déjame la plata. Yo participé en ese caso. Déjame la plata. Correcto. Te voy a pagar más de lo que te paga el mejor banco del Perú. ¿Cuánto te paga el banco de crédito? 4%, yo te doy 6%. Extraordinario. ¿En qué vas a invertir? No te puedo decir.
¿Y dónde reclamo? Mira la dirección de tu letra de cambio que te doy como garantía. ¿Dónde era la mayoría? Yo por lo menos todas las letras que vi eran en Puno, no la calle Puno, sino Puno, el departamento de Puno. Yo daba plata en Chiclayo y tenía que reclamar en Puno. Bueno, lo traen a Manrique y la gente pensaba que como eran miles de afectados, lo podían condenar a cadena perpetua, 20 años, 30 años. Y se dieron con la sorpresa que la estafa su pena es 6 años. El caso clave fue 98, 97. Hasta ahorita a nadie se le ha ocurrido decir artículo 196A. Cuando la estafa fuera pluralidad de víctimas, bueno, lo que quieran, pues 15, ven lo que ustedes quieran, pero lo ponen en la ley. Y no se frustran. Cuando surja otro CLAE, la gente volverá a crucificarse, el juez volverá a decir 6 años y volveremos a decir el derecho no sirve, es una basura, ¿para qué se aplica? Por eso la reflexión final es, el derecho puede cubrir y solucionar todo problema que ustedes quieran. Es cuestión de saberlo utilizar y en su legislación saberla adecuar. Muchas gracias. De la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, del Instituto de Derecho Penal y del Tercio Universitario, hacemos el agradecimiento y la felicitación al doctor César Nakazaki Servigón por su presencia en esta ciudad, ombligo del mundo. Doctor Leagüe.